Muy buenas tardes, jóvenes. Buenas tardes, ingeniero. Buenas tardes, Bien, vamos a ver hoy día el siguiente tema del denominado TAD polinomio. Recording in progress. Vamos a ver entonces el TAD polinomio. Es un TAD que no viene en los lenguajes de programación, por lo menos yo no conozco un lenguaje de programación que ya traiga el TAD polinomio implementado, entonces lo tenemos que implementar. Nosotros tenemos que especificar todas sus operaciones y luego implementar dicho polinomio en un lenguaje de programación. Y como les dije siempre, cada vez que tenemos que especificar un TAD, debemos conocer de qué se trata el TAD que vamos a implementar. Por ejemplo, ahora vamos a ver el TAD polinomio. Y un polinomio es un conjunto de términos, ¿no es cierto? ¿Ya? Que tiene una variable, un coeficiente y un exponente cada término, ¿no? Y se van, el conjunto de términos forman un polinomio P de X, ¿ya? Que tiene un grado, cada término, ¿ya? Tiene un grado, como les decía, y a través de operadores de sumas y restas, se complementan para a formar un polinomio, ¿ya? Hay varios conceptos y operaciones que se pueden hacer con un polinomio, ¿ya? Evaluar, por ejemplo, un polinomio, ¿ya? Si cambiamos a la X por 2, la sumatoria de todo y cada uno de estos términos nos va a dar 50. Eso lo conocemos en todo lo que es la matemática, ¿no? Podemos tener operaciones binarias, como que puedo sumar el polinomio P de X más el Q de X, ¿no? Y esto almacenado en un nuevo polinomio C de X. Podemos multiplicar polinomios, podemos multiplicar un monomio, la definición del concepto que es un monomio, que es un polinomio, la multiplicación de un monomio por un polinomio, la multiplicación de dos polinomios, la resta de dos polinomios, la multiplicación de polinomios, y así podemos citar varias operaciones, ¿ya? Del TAD polinomio. Entonces, primero tenemos que conocer qué es un polinomio y qué operaciones puedo hacer sobre ese polinomio. Y en base a ello, ya puedo definir así de manera rápida, por lo menos especificar sus elementos y sus operaciones que van a hacer sobre esos elementos. Por lo tanto, con la explicación dada anteriormente, podemos decir que un polinomio es un conjunto de términos que va desde el elemento 0 con exponente 0. Este es el término independiente, se puede decir, porque no cualquier variable a la 0 es 1 multiplicado por el mismo coeficiente del mismo coeficiente. Es el único elemento que no lleva la variable por estar elevado a la 0, más el coeficiente 1 por x elevado a la 1, y así sucesivamente hasta llegar al elemento c sub n con x elevado a la n. Esa es una definición general matemáticamente definida. Ese nombre se llama polinomio y se pone entre paréntesis lo que consiste, lo que uno cree que lo puede definir al polinomio. El conjunto que va a manejar, el conjunto de valores que va a manejar es
poli, que es un conjunto de polinomios, b, que es un conjunto de valores booleanos, x y coef son conjuntos de números naturales, son números naturales, o sea, estamos hablando que podemos usar las operaciones del número de naturales dados anteriormente. Por lo tanto, algunas operaciones es justamente siempre tenemos que crear el polinomio cero, es el polinomio vacío como un polinomio. O lo inicializamos, lo construimos cero con z, cero es un polinomio y define un polinomio vacío. ¿Ya? Es cero un polinomio, nos va a devolver vacío, mejor dicho, nos dice si está vacío un polinomio y nos devuelve un valor booleano de verdadero o falso. Coef es una función que dado el exponente de un polinomio, él nos va a devolver cuál es su coeficiente. Attach adiciona un elemento a un polinomio, es decir, dado el polinomio, si le damos el valor coe más su exponente, ese coeficiente con su exponente será adicionado al polinomio y nos devuelve un polinomio con ese nuevo término adicionado. Si ya existe el término con ese exponente, lo que hace es sumar al que existe, se le suma el coeficiente, se suman sus coeficientes y se mantiene el mismo exponente. Ren elimina un elemento del polinomio, se da solamente el exponente y retira del polinomio a ese término con ese exponente y nos devuelve un polinomio. Ese mul es la multiplicación de un monomio por un polinomio, es decir, este es el monomio y este es el polinomio, entonces se multiplica un monomio por un polinomio y me va a dar un nuevo polinomio. Adicionar dos polinomios implica sumar el polinomio, dos polinomios, sumar dos polinomios va a retornar dos polinomios. Con toda internamente, fíjense que nosotros acá no estamos pensando, simplemente estamos definiendo las operaciones, qué parámetro recibe y qué parámetro devuelve. La multiplicación de dos polinomios me va a devolver otro polinomio. Por lo tanto, siempre estamos trabajando con polinomios, estamos trabajando con un conjunto de valores booleanos, con exponente y coeficiente, que son conjuntos de números naturales. Ese es nuestro entorno de trabajo para este TAD. ¿Ya? No hay, fíjense, decimal, no hay fecha, ¿no? Ese es el entorno que tenemos. Un polinomio y otro polinomio no va a retornar fecha, ¿no? No nos va a retornar un número real, nos va a devolver otro polinomio. Bien. Y esas son las 7 operaciones básicas que podemos encontrar de un polinomio. De repente acá podemos poner evaluar un polinomio, dado un número natural cualquiera, y nos va a retornar otro número natural cualquiera. ¿Bien? Entonces, como verán, aquí nosotros estamos especificando el comportamiento de las operaciones del TAD polinomio. La semántica. ¿Ya? Definimos algunas variables, por ejemplo, para todo P y Q que pertenece al conjunto de polinomios más todo C, D que pertenece al conjunto de coeficientes y para todo F que pertenece al conjunto de exponentes, se pueden dar las siguientes sintaxis o semánticas. ¿Ya? Remover un término con exponente f del polinomio 0 nos va a devolver 0. ¿Qué vamos a retirar? ¿Qué vamos a eliminar si no hay términos en un polinomio? ¿Ya? Si no hay términos en un polinomio con este exponente, ¿ya? Nos va a devolver 0, nos va a devolver el polinomio 0 porque
el polinomio cero no tiene términos, ese es el concepto. Fíjense acá otra definición de la semántica. Si nosotros, dice, adicionamos al polinomio P un término con coeficiente C y exponente E, si adicionamos, quiere decir que este va a estar adicionado. Y luego, después de hacer esta operación, aplicamos borrar el elemento, el término con exponente F. ¿Qué va a suceder si E es igual a F? Dice, entonces, es lo mismo que apliquemos remover F de P. ¿Ya? Es decir, fíjate que lo vamos a adicionar este término, pero si son iguales, si tienen el mismo valor el exponente que acabo de adicionar con el exponente que quiero borrar, con este de acá, si es igual a F, entonces directamente borre el término con exponente F del polinomio P. De lo contrario, si no es igual, entonces, ¿qué tiene que hacer? Dice, remueva el polinomio, mejor dicho, remueva el término con exponente F de P y luego adicione el monomio o el término con exponente X y coeficiente C. ¿Ya? Eso, bueno, acá está, perdón, voy a corregir esta partecita. No, está junto esto acá. Recording stopped. Si me permiten, voy a cambiar esto porque no está bien. Esto es así, ¿ya? Y esto sería el 11 y tendría que cambiar todo lo demás, ¿no? Así es, ¿ya? Eso está mal. Vamos a corregir para que no... Recording in progress. Bueno, entonces, acá se da esta situación, no estamos esperando. Si es igual a F, da lo mismo que remover simplemente el término con exponente F de P. De lo contrario, dice, remueva F del polinomio, remueva el término con exponente F del polinomio P, remueva me va a dar un nuevo polinomio y luego adicione el término con coeficiente E y exponente, con coeficiente C y exponente E. Esa es la operación. Si esto no se da, entonces haremos estas otras operaciones. ¿Es cero el polinomio cero? Sí, esto es verdad. Eso no se puede discutir. Eso es una verdad, es una tautología. ¿Es cero el polinomio cero? Sí, true. Acá se da otra situación. Dice, quiero adicionar a pregunta. ¿Es cero el polinomio P después de adicionar un término con coeficiente C y exponente E? Acá nos dice, si el coeficiente del término que acabamos de adicionar con exponente E, si ese coeficiente es igual a menos C, es decir, al coeficiente al valor opuesto del término que acabamos de adicionar con coeficiente C, fíjense, C y aquí menos C, si esto se da, entonces dice, es cero, va a ser esto nos va a dar un valor true o falso. No se olviden que es cero valida si un polinomio es cero. Es cero, nos preguntamos, es cero, después de remover el término con exponente del polinomio P, removemos y nos preguntamos si es cero, esto nos va a dar true o falso. De lo contrario, dicen, ¿no? El coeficiente
de 0, el coeficiente del polinomio 0 de E es igual a 0. No, perdón, acá, de lo contrario es falso, ¿no? O sea, depende de esto, esto me puede dar falso o verdadero, de lo contrario es falso. El coeficiente del polinomio 0 con exponente E va a ser 0 toda la vida porque 0 no tiene, el 0 no tiene elementos, por lo tanto cualquier término que quiera obtener su coeficiente me va a devolver 0. Claro, si no hay exponente, mejor si 0 es un polinomio que no tiene término, por lo tanto cualquier exponente que coloquemos y preguntemos si es 0 nos va a dar, no nos va a obtener el coeficiente porque no hay, nos va a devolver 0. Siguiente semántica. Si adicionamos, dice, el término con coeficiente C y exponente E al polinomio P, y adicionamos y obtenemos el coeficiente del término cuyo exponente es F, ¿ya? Si E es igual a F, entonces retorna C. Si E es igual a F, entonces retorna C, dice este. Claro, estoy acabando de adicionar un término con exponente E y F. Si ambos tienen el mismo exponente, entonces lo único que hago es sumar C, o sea, C más el coeficiente que acabo de adicionar, ¿ya? De lo contrario, es lo mismo que aplicar la operación obtener el coeficiente del término de grado F del polinomio P. La multiplicación de un monomio por un polinomio, de un monomio, este es el monomio, por un polinomio 0 va a ser 0. Cualquier monomio que multiplicamos por un polinomio 0 nos va a dar 0. Vamos a ir limpiando un poquito. Otra semántica es que nos dice, si adicionamos un nuevo término al polinomio P, el término es C con exponente E, y multiplicamos este nuevo polinomio que resulta de adicionar el término con exponente E y coeficiente D, y multiplicamos por otro monomio cuyo exponente es F y coeficiente es D, entonces dice que esto es exactamente que multiplicar P por el monomio cuyo coeficiente D y exponente F, se multiplican sus coeficientes y se suman su exponente. Esto es exactamente, esta expresión de acá es exactamente igual o es equivalente a multiplicar un monomio por el polinomio y luego adicionar a este polinomio el coeficiente que resulta el coeficiente de multiplicar C por D y sumar su exponente. En eso, esto es equivalente a esta otra expresión. Si adicionamos dos polinomios, el uno es 0 y el otro P, el resultado es P nomás. Y nosotros sabemos que 0 es un polinomio que tiene, no tiene término. Entonces, polinomio vacío o un polinomio que puede que tenga término o no va a devolver el mismo polinomio. P es el neutro en la suma, ¿no? El 0 es el neutro en la suma. Luego, si adicionamos dado dos polinomios P y Q, si adicionamos un término
con coeficiente D y exponente F al polinomio Q, ¿ya? Y luego sumamos estos dos polinomios, acá se da la propiedad conmutativa, ¿no? Da lo mismo primero sumar P Q y adicionar el término a este nuevo polinomio, el término con coeficiente D y exponente F. Por último, acá se da el 0, un polinomio 0 multiplicado por un polinomio P, nos da un polinomio con término 0 también. Acá tenemos otra semántica donde nos dice que si adicionamos al polinomio Q el término con coeficiente D y exponente F, ¿ya? Si adicionamos, va a ser lo mismo que multiplicar P con Q y luego multiplicar ese monomio, sumar ese monomio al polinomio PQ. Entonces tenemos acá un poco más larga la semántica y en muchos casos nos damos cuenta de que si nosotros probamos cada una de estas semánticas nos vamos a dar cuenta que no la podemos refutar, o sea, es una verdad, como que 2 más 0 siempre me va a devolver 2, como que 2 por 0 siempre me va a dar 0, o sea, son reglas que se aplican sobre estas funciones que hemos definido, son reglas que la tenemos que respetar, la tenemos que hacer cumplir en nuestro desarrollo de nuestro programa. Podemos seguir adicionando mucho más semántica, pero estas son algunas de las que hemos podido identificar. De tal forma que, por ejemplo, para sumar dos polinomios, podemos considerar una función más que no está contemplada ya, grado de un polinomio. El grado de un polinomio nos va a devolver un número natural, ya, porque el grado de un polinomio es el término con mayor exponente de todos los términos que tiene un polinomio, ¿ya? Luego, dado un polinomio, entonces acá nos dice diseñar el algoritmo para sumar los polinomios utilizando las funciones y axiomas del teorema de polinomio. Se debe considerar la función grado de un polinomio la misma que obtiene el grado de un polinomio o exponente mayor. Este sería nuestro pseudocódigo. Nuestro pseudocódigo para la función add. Entonces ya recibe dos polinomios. Tenemos dado dos polinomios P y Q. C es el polinomio 0, lo inicializamos con un polinomio 0, es un C, entonces pasaría a ser un polinomio vacío. Y mientras no esté el polinomio P sin término y el polinomio Q sin término, es decir, mientras estén con algún término, mientras no estén con 0, entonces los dos, ¿sí, no? Los dos, entonces entra al while do y utilizamos el case acá, donde nos decimos si el grado de P es menor al grado de Q, el grado de P es menor al grado de Q, es decir, si el polinomio P, el grado es el exponente del término con mayor exponente, el término con mayor exponente, eso es el grado de P, entonces si es 0P, dice, y es 0Q, entonces entra el while y acá la primer case la primer if o alternativa que tiene el case, si el grado de P es menor que el grado de Q, entonces lo que tenemos que hacer es, quiere decir que P, el grado de P es menor que Q, entonces tenemos que
adicionar a C, porque C es nuestro polinomio resultante, tenemos que adicionar al polinomio C o el coeficiente de Q, el coeficiente del polinomio Q, aquel exponente que tiene el mayor grado. El mayor grado acá nos decimos que es Q el que tiene el mayor grado, porque P es, el grado de P es menor que el grado de Q. Entonces decimos, obtenga el coeficiente del polinomio Q, cuyo grado es el mayor, ¿ya? El grado de Q. Entonces sacará el coeficiente del término cuyo exponente sea mayor. Eso es lo que... Aquí entonces me va a devolver un coeficiente. Esta parte me va a devolver un coeficiente. Y el grado, el exponente va a ser el grado de Q de ese elemento que tiene el mayor exponente. Entonces, en otras palabras, dice, adicione al polinomio C este coeficiente que lo va a obtener, ¿ya?, a través de la función coef, ¿ya? Y la función grado me da el exponente de mayor, del término cuyo exponente tenga mayor grado, y ese lo vamos a adicionar a C, al polinomio C. Eso es lo que hace, en otras palabras, adicione el término cuyo exponente es mayor del polinomio Q, y Q es el polinomio que tiene el mayor grado, es mayor grado que el polinomio P. Entonces, ese término agarramos y lo pasamos a C, fíjense, a C, lo adicionamos a C y C está vacío, o sea, aquí voy a adicionar mi primer término. Y me dice, borre el elemento del polinomio Q, del elemento cuyo grado es el término cuyo grado es el mayor, y lo borra de Q, va borrando de Q ese elemento. O sea, lo que hemos hecho es adicionar el término con mayor coeficiente a C y lo borramos de Q ese elemento. Y nos damos la vuelta. Y acabo de preguntar si P y Q no están vacíos, entonces están llenos, entonces vuelve a dar la vuelta, ¿ya? Y si se diera el caso que el grado de P es mayor al grado de Q, entonces acá hace al revés, hace lo contrario, ¿verdad? Fíjense que adiciona a C el coeficiente del término de mayor grado de P, ¿ya?, de P, y ese coeficiente más ese exponente lo adiciona al polinomio C. Acá ya adicionaron uno, aquí van a adicionar otro elemento. Y borra de P ese elemento que acabo de intentar hacer, lo borro acá, ¿ya? Y se da nuevamente la vuelta. Si el grado de P es igual al grado de Q, es decir que ambos tienen el mismo término con mayor exponente, entonces dice, saque el coeficiente de mayor grado de P y el cociente de mayor grado de Q, perdón, el exponente, el coeficiente cuyo exponente tiene mayor grado en P y el coeficiente del exponente del término que tenga el mayor grado en Q, lo suma a sus coeficientes y lo que hace es poner el grado de P o el grado de Q, da lo mismo porque son iguales, da lo mismo poner el grado de P o Q, ¿ya? Y ese elemento es adicionado con la función attach al polinomio C. Y como son iguales P y Q, remueve del polinomio P ese elemento y remueve el elemento de Q también ese elemento. Y si al borrar ambos quedan vacíos, entonces se sale del while y ahí estaría sumando todos los elementos. Fíjense, el único lugar que se suma es cuando el grado de P es igual a Q, se suman sus coeficientes y se pone el exponente de uno de ellos, ¿no es cierto? Esa es la norma. Yo no me estoy inventando acá nada, estoy inventando todo lo que es las reglas y normas de polinomio que las conocemos todos hasta este momento. De tal forma que de aquí tiene que salir un nuevo polinomio, ¿ya? De sumar P y Q nos tiene que dar un nuevo polinomio denominado C, un polinomio C.
y eso es lo que va a suceder con el procedimiento AD. Bien. Este es el ejercicio que tienen que hacer en este momento y lo tienen ya en la plataforma virtual. Después vamos a ver el tema de la implementación. Recording stopped. Este ejercicio lo tienen acá, ahora se los voy a mostrar. En la plataforma virtual. Este ejercicio que tienen que hacer ahorita en este momento en clase. ¿Ya? Voy a revisar la plataforma virtual. Tienen aquí la diapositiva del curso. Y esta es la tarea para hacer hoy en clase. Entonces, hoy es 2 de mayo. Ingeniero, una pregunta. ¿Sí? ¿Las clases serán siempre virtuales o solo por unas cuantas días? No, ya la próxima semana volvemos. Bueno, no sé si fue con usted o con base de datos que me firmaron una lista de estudiantes que eran más de... Son 90 los estudiantes, pero más de 80 me firmaron una lista que sí podían pasar clase virtual. Quedaban unos 10 alumnos que no podían pasar clase de manera virtual. Entonces, para esos 10 alumnos estamos habilitando el laboratorio. ¿Ya? No tenían, creo, licencia de Zoom, no sé qué tema, pero ya me confirmaron que sí puedo, a partir de la próxima clase pueden asistir. 90 alumnos no entran en el laboratorio, ¿no? Imposible. ¿Ya? Yo tengo la lista de los que sí van a pasar virtual y ya me confirmaron hoy día que sí, a partir de la próxima semana ya podemos compartir laboratorio y virtual al mismo tiempo, ¿ya? Así que los que gusten van a estar los que no puedan hacer la clase desde casa, pues asistirán al laboratorio, ¿ya? Entonces los días martes igual sería virtual. Claro, más bien el martes nos toca laboratorio, ¿no es cierto? ¿Con ustedes? Sí. Tenemos asignado Sí, laboratorio. los martes no toca. Los martes, entonces los martes va a ser un grupo, los que no puedan van al laboratorio, los que no tengan computadora y hacen, los que tienen en casa nos seguirán desde casa haciendo la actividad, ¿no? El tema es que no cabemos todo para programar. Yo les voy a decir ahorita, por ejemplo, ahorita les voy a decir programen esto que les estoy dando. Y no van a poder programar, van a poder programar lo que tienen máquina de las 40 máquinas, creo que 30 nomás sirven, entonces menos de la mitad la tercera parte nomás vamos a poder trabajar, por eso es que yo les pedí esa vez que me hagan la lista, ¿ya? Entonces los que tienen instalado Visual Studio, tienen computadora, tienen internet, se quedan en casa haciendo, igual, fíjense ahorita la actividad que vamos a hacer hoy día, lo pueden hacer los que quieran, lo hacen, los que están en su casa lo hacen en su casa, y los que están en el laboratorio lo van a hacer en el laboratorio, lo que no está sucediendo ahorita. Una vez ya tengamos toda la infraestructura bien definida, entonces ya vamos a poder desarrollar en ambos lados. Así, eso fue lo que expliqué, no sé si me entendieron. Me hicieron una lista, hermano. Yo la tengo, la lista. Ya, me preguntan otros compañeros si se puede anotar en la lista. Simplemente el único requisito es que ustedes tengan un computador con Visual Studio en casa para poder desarrollar las actividades. El que no tiene, pues, va a tener que ir al laboratorio y ahí va a tener Zoom y ahí va a tener todo. Es como si estuviera pasando clases virtual.
Lo que pasa es que no cabemos jóvenes en el aula, ¿ya? Y yo presencialmente puedo estar ahí, pero ustedes van a estar mirándome, más del 50% mirándome, pues no pueden hacer la práctica, ¿entienden? O podría dividirlo en 3 grupos, entran primero 30, pasar la clase, esperar los otros, entran como cuando tomo los exámenes, entonces es complicado. Bien, yo les voy a, en este momento, por ejemplo, en este momento ya está la actividad habilitada para todos, por eso para todos está habilitada, y me tienen que entregar hasta las 2 de la tarde esta actividad. Esta actividad, ¿en qué va a consistir? Ahorita les explico. Enseguida les explico, bueno. Trabajo práctico 1, tema 2. Y voy a simplemente, me van a entregar en un texto en línea, en ningún archivo, ustedes lo pueden hacer en cualquier procesador de texto, Word, WordPad y cualquier procesador de texto, y copian todo esto al texto. Ahorita, por ejemplo, yo lo voy a poner en algún archivo que quiera tener. Por ejemplo, acá. O directamente lo escriben en el editor de texto que tiene el... no, me piden más tiempo, lo tienen que hacer ahorita, ¿ya? Ahorita lo tienen que hacer. No es difícil esta actividad. No le estoy diciendo que me lo hagan mañana ni más tarde, es ahorita me lo tienen que entregar, pero todos tienen que estar conectados, excepto los que no están en la lista. Los que están en la lista es porque están ahorita Esa es la manera en que yo voy a tomar asistencia. No voy a estar Pedro, Juan, no. Yo hago la práctica y me tienen que entregar en la práctica. Entonces, ¿qué es lo que tienen que hacer ustedes? Es venir y copiar lo que se pide. O directamente escribir acá en el texto. La herramienta tiene un texto también para escribir y acá el procesador de texto aquí escriben. Abajito donde se les pide. Bueno, pero ¿qué es lo que tienen que hacer acá? Desarrollar la siguiente actividad. Entonces yo me copio en un procesador de texto y voy desarrollando acá. ¿Ya? Fíjense que incluso si están, no sé de dónde, voy a copiar de nuevo porque parece que no copió todo. Copiar y pegar. Ahí. Entonces acá nos dice desarrollar la siguiente actividad y ustedes se pueden desconectar y después lo pegan. Dado el polinomio 3x elevado a la 6, 2x elevado a la 4 más 3 y el polinomio 3x menos 1, ¿cuál es el resultado de aplicar la siguiente expresión utilizando las funciones y axiomas del PAD polinomio? Entonces vayan a la diapositiva que la tienen ahí también disponible. Y aquí están, dice, utilizando las funciones y los axiomas del PAD polinomio. Entonces ustedes bajan la diapositiva y trabajan con aquella, ¿no? Mira, este es el polinomio P, que tiene estos términos. Entonces acá lo que vamos a hacer es, ¿cuál es el resultado de aplicar esta operación? REM P4, ¿cuál es el resultado? Entonces acá ustedes se pueden copiar este polinomio. Dice, elimine, esta es la función que dice, elimine el término cuyo exponente es 4. Ese es lo que ordena, lo que hace la operación REN en un polinomio. Entonces, si no se acuerdan, vienen acá y dice la operación REN, por si acaso, está aquí dada, la operación REN, esta de acá, miren, dice, elimina un elemento de un polinomio. Dice, ¿pero qué elemento? ¿Qué término? Es aquel elemento cuyo exponente tiene este valor.
En otras palabras, voy a eliminar el término con exponente xp. Del polinomio p, entonces, ¿qué me va a volver? Otro polinomio, aquí falta la flechita, ponerle a esto. ¿Ya? Dice, elimine o borre o saque el elemento, el término cuyo exponente tiene el valor exp del polinomio, y te va a devolver ese mismo polinomio menos ese término. Esa es la interpretación. Acá se dice cómo funciona la operación, cómo se implementa, cómo lo van a implementar. Olvídense de cómo lo van a implementar en un lenguaje de programación. Acá estamos hablando de la operación. ¿Cómo funciona? ¿Cómo yo quiero que funcione esta operación? Así. Vuelvo a repetir, lo que hace esta operación es sacar del polinomio poli aquel término que tenga este exponente y al eliminar me va a devolver el mismo polinomio, pero menos ese exponente. Va a devolver un polinomio menos ese término que tiene ese exponente. Entonces acá lo que estamos haciendo es justamente, P hemos dicho que es un polinomio, que tiene estos términos. Entonces, ¿qué es lo que está diciendo así? Elimine pues el término cuyo exponente es 4. ¿Cuál es el término cuyo exponente 4? Es este de aquí, lo que dice, sáquelo. Así quedaría mi exponente P, ¿no? Mi polinomio P, mejor dicho, quedaría con 2. ¿Ya? No ha tocado nada de Q. No hemos tocado nada de Q. Luego dice, aplíquele adicione, dice, ya P es esto, ¿no? Mi P vale esto en este momento. Adiciona al polinomio P, dice, el término con coeficiente 8 y exponente 5. Fíjense, primero hago esto de acá, lo demás adentro, y luego elimine el término cuyo exponente es 0. Bueno, vamos a ver qué es lo que pasa acá. ¿Qué es lo que pasa entonces? E es este de acá. ¿Ya? Dice que le adicione un término, en otra palabra, adiciónele 8x o 8x elevado a la 5 al polinomio P, pero él ya tiene otros elementos, tiene más 3x elevado a la 6 más 3. Así quedaría mi polinomio P. No estoy tocando Q hasta ese momento, ¿no? Siguiente operación, fíjense que estoy utilizando todas las operaciones que he definido en el TAD polinomio, no me estoy inventando. Es 0, dice. Es 0, después adicionar, dice, adiciono al polinomio P el término con coeficiente 0 y exponente 0. A ver, entonces me dice, primero adiciono al polinomio, o sea, me copio todo acá, este es el polinomio P que tengo hasta este momento y tengo que adicionarle lo que me dice acá, súmele más 0 elevado a la 0. Cualquier número elevado a la 0, ¿cuánto me da? 1, ¿no? Por 0 me da 0. Entonces, este polinomio, en otras palabras, me está diciendo, adiciónenme un término que no existe, ¿ya? Porque 0 por 1 da 0. En otras palabras, me está diciendo, a 3, adiciónenle 0. Si sumamos estos dos términos, 3 más 0 me queda 3, entonces quedaría el polinomio tal como está. Lo que me pregunta, si después de adicionar al polinomio P el término con coeficiente 0 y exponente 0, me pregunta, ¿es 0 el polinomio? ¿Cuál sería la respuesta, jóvenes? Si yo tengo un polinomio P de X igual a todos. La pregunta es, acá, ¿es 0? ¿Es 0 esto? Falso. Falso, bien, falso. No es 0, ¿no? Y 0, y 0, si ustedes vienen a la... Y 0 devuelve un valor booleano, true o falso. No va a devolver 0, 1, 2, 3. Tienen que ir a la operación y mirar qué es lo que retorna pues, este valor. Entonces, no toca el polinomio, sino que me dice este polinomio, en otras palabras, yo lo estoy haciendo detallado, acá me dice falso, esto me va a dar falso. Los polinomios quedan intactos, no se tocan.
Y así tienen que ir haciendo todo esto. Todos estos documentos. Parece que lo he copiado 2 veces, pero bueno, no importa. Estábamos por la 1, ¿no? Nos quedamos en ese MUL 0. Bueno. Y así tienen que desarrollar todas las operaciones que están dadas allá. ¿Ya? Que están dadas allá en el documento. Vamos a ir entonces acá. Lo que quiero que me haga esto, porque lo voy a dividir en 2 partes, hoy en la mañana es esta parte, ya el 1, el punto 1. El punto 2 lo voy a dar en otro trabajo práctico, ¿ya? El punto 1, nada más el punto 1, jóvenes, no olviden. Desarrollar el punto 1 hasta las 2 de la tarde, o sea, media hora. Y es hacer lo que estoy haciendo, ¿ya? Ir desarrollando. Y al final va a quedar P y Q con otro valor, no con los valores iniciales, porque se aplicaron todas estas operaciones, ¿ya? Entonces usted me va a decir, P de X es igual, queda, ¿no? Y Q de X queda igual. No sé cuál es el resultado. Después de aplicar todas estas operaciones, ¿cómo queda P de X y cómo queda Q de X? ¿Ya? Eso es lo que tienen que hacer ahorita en clase. Esta parte lo voy a poner en otro trabajo práctico, ¿ya? Porque esto ya es programación. Esto es programación. Eso lo va a ver en la próxima clase. La programación cómo implementar ya el polinomio en C#. Ya esa es la implementación. Pero ahora lo que quiero es que me desarrollen de manera manual